Quiero dar gracias a Dios por el trabajo que nos dimos, exceptuando a mi hermano Luis, que este mes de mayo no se salvó de predicar de Santiago porque él nos motivó hacia el hogar bautista. Ha sido para mí una riqueza el estudiar el libro de Santiago y leerlo, pensando en la aplicación del día de hoy. Hoy día nos toca el último capítulo, el capítulo número 5. Como dijimos en algún momento al principio, entre otras cosas, Santiago es calificado como el profeta del Antiguo Testamento y comparado con Amós. El mensaje de Santiago es un mensaje social. Por eso pedí a Felipe que nos ayudara, porque inconscientemente Dios no ha permitido estudiar el libro de Isaías, y el libro de Isaías también tiene una visión social, y hemos hablado de esto, y varias veces hemos estado pensando en qué vamos a hacer. Además, nuestro hermano Luis nos desafió a poner en oración el quehacer tanto del consultorio como de Secoba. Nosotros estamos insertos en estos dos símbolos de la acción social. Qué rico que nuestra hermana, ¿cierto?, pudo involucrarse en el área social y hacer que la iglesia tenga un acercamiento a la comunidad. Estamos en oración, conversé ayer con el pastor Mauricio Reyes, y él va a hacer algunas revisiones para ver cómo podemos nosotros como iglesia hacer algo más significativo. Está el tema de la visión compartida, ¿cierto?, que está llegando a su final, pero todavía hay posibilidad de que nosotros hagamos algo. Pensando en este texto y en todo el libro, creo que en los versículos 7 al 9, está la síntesis de todo lo que significa. Si tuviéramos que ponerle un título a todo el libro, sería simplemente esperando pacientemente la segunda venida de Jesucristo. Hay un énfasis de poder ver la obra de Santiago desde la perspectiva de lo que viene o lo que nos queda, en el sentido de cómo vamos a ver el pasado y cómo vamos a ver el presente. Porque las dos dimensiones, el pasado y el presente, tienen que ver mucho y es significativo con lo que tiene que ver con el futuro. Por eso va a advertir algunas cosas. En algunas partes se está usando la palabra tips para dar algunos consejos, algunas recomendaciones. Y si usted mira y si ha leído el libro, el capítulo 5 de Santiago, se va a dar cuenta que hay varios consejos, hay varias sugerencias, hay varias cosas que lo va a decir. Los primeros versículos, del 1 al 3 y también hasta el 6, son unas advertencias no hacia los cristianos, sino hacia aquellas personas que tienen cierta comodidad y que son acaudalados. La Biblia no habla en contra de las riquezas, tengámoslo por claro. Lo que habla la Biblia es en contra de confiar en la riqueza, en descansar en la riqueza y también de las riquezas malavidas. Y estos primeros versículos tienen que ver con este concepto. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. En este capítulo 5 veces va a aparecer el término hermanos, pero en este capítulo, en estos versículos, no habla de hermanos. Por lo tanto, no es un problema de la congregación, pero era un problema social en que él estaba viviendo. ¿Qué cosas les vendría a ellos? ¿Cuáles son las miserias que están a la puerta de ellos? Dice que frente a lo que vendrá, ellos tendrán que llorar, aullar, lamentar. Es el dolor, es el desgarro profundo de alguien que ha perdido un ser querido. Son gritos de dolor. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a alguna persona tener un llanto, pero ese llanto que sale del alma, ese llanto que es como desgarro, ese llanto que está profundo en el corazón.
Santiago dice, ricos, lloren, giman, duélanse, que hay un lamento profundo de su corazón por aquello que les avecina, por aquellos que vendrán. La Biblia nos va a enseñar, y el mismo Santiago en el versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y el moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Sabemos nosotros que a la madera le entra la polilla. Los metales blandos se pierden, la ropa se echa a perder. Pero nosotros muchas veces decimos que los metales que no se van a corromper es el oro y la plata. Pero es interesante que Santiago dice, aquello que ustedes han calificado como cosa importante para ustedes, como la base de su seguridad, va a ser destruida igual. ¿De qué vale acumular riqueza si esa riqueza finalmente serán destruidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir el concepto de todo lo que tú acumules en esta tierra no podrás llevarlo, excepto todo aquello que quepa en el ataúd? Los afanes de los seres humanos por aquellas cosas que perecen es, tal vez hay otra palabra, pero es ridículo pensar. Y estas personas que tenían confianza y que decían que todas sus joyas, su ropa, sus grandes esplendorosas ropas demostraban lo económicamente bien que estaban, dice, todo eso ya está podrido, es cuestión de tiempo que se destruya. Al revés, ustedes saben que el pueblo de Israel, mientras anduvo en el desierto, su ropa no fue destruida, no nació ahí ningún zapatero remendón, ninguna costurera que hiciera esto, porque nada se destruyó, porque Dios estaba con ellos. Primera de Timoteo capítulo 6 versos 10 dice que el principio de todos los dolores, de todos los problemas del ser humano es, ¿algo lo sabe? El amor al dinero. El dinero nos confunde. El dinero nos desestabiliza. El pastor Aldo Barceló, él estuvo en él estuvo en Cuba y también en Estados Unidos. Y dice que los hermanos de Cuba que estaban viviendo en mucha pobreza, cuando llegan a Estados Unidos, empieza con la sensación de querer tener más. Porque cuando uno no tiene y vive con lo justo, vive contento. Pero cuando tiene posibilidad de tener más, se nos olvida todas las barreras y lo único que queremos es tener más. Por eso la recomendación dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y una de las cosas que Dios nos ha permitido a nosotros no tener amor al dinero es cuando nosotros colocamos el diezmo como primera prioridad. Cuando llega el recurso a tus manos y lo primero que tú haces es separar el diezmo, en ese momento le estás diciendo a Dios que el dinero no es lo más importante para ti, sino que el dinero es una demostración del amor que le tienes a Dios y le devuelves eso a Dios. Pero cuando el dinero, o mejor dicho, cuando el diezmo lo colocamos al final de la lista, después de sacar para esto, y lo colocamos al final, quiere decir que nosotros estamos dándole un valor más importante al dinero que a nuestra relación con Dios. Te invito a que si tienes colocado el diezmo en el último momento, porque algunas veces pudiera suceder que después que sacas todo, no te alcance para entregar lo que debe entregar al Señor. Y ahí hay una complicación. Colócalo al principio y el Señor añadirá y extenderá tu billete para que alcance para todo. Bien, gracias.
estos jóvenes o estas personas de este tiempo, estos ricos, a los cuales se dice, tengan cuidado por lo que viene, dice los versículos siguientes, el versículo 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¡Wow! Es simplemente describir lo que muchas veces pasa en nuestros tiempos. Tal vez no en el concepto del salario, de la paga del día a día. La Biblia tiene cualquier cantidad de recomendaciones para que no se detenga el salario, para que no se detenga el dinero. Incluso cuando una persona pobre pasa su ropa de dormir o su cama, la pasa y la deja así como en custodia, esa debe ser entregada todas las noches para que la persona duerma. Pero algunos retenían eso, algunos retenían el salario, sabiendo que el salario era el mínimo dinero que una persona podía tener para el sustento de su familia. Y si no había ese dinero, no podía comer esa familia. En Chile hay una gran disputa con respecto al salario mínimo. El salario mínimo en algunas partes puede ser muy bueno, pero por ejemplo aquí en Antofagasta muchas personas no pueden vivir con el salario mínimo. No pueden vivir. Y usted lo sabe. Aquí todo es más caro. Entonces, si hablamos pensemos, 250,000 pesos va a ser el salario mínimo. Ni siquiera con eso gente aquí en esta ciudad puede vivir tranquilamente. Entonces, cuando estamos hablando de retener, hay personas que necesitan el sustento para sobrevivir, ni siquiera para vivir. Y no estamos hablando políticamente, estamos viendo que es el mismo concepto, que las personas se aprovechaban de sus trabajadores. Ellos se enriquecían a costa de que los trabajadores estuvieran pasando hambre y necesidad. Nunca van a salir de la pobreza porque no se les permite. Es imposible ahorrar, economizar. Dios, de acuerdo a lo que dice este texto, Dios está, ¿cuánto podríamos decir? Está a cargo, porque dice que han llegado los clamores, ha entrado en los oídos de Dios lo que estos hombres hacían. Por eso dice que lo que viene para ellos va a ser terrible. Por eso tienen que llorar anticipadamente por todo lo que significa el clamor de esas personas, esos niños que pasan hambre, esas personas que no tienen con qué calentarse, esas personas que nunca van a salir de la pobreza. Es increíble el testimonio que dijo Felipe. Pudimos tocar el borde solo 7 personas o 7 familias. Pero ¿cuántos hay? Mientras nosotros estamos bien, tenemos que mirar alrededor, dijo. Los jóvenes, entiendo que van a hacer algo en algún campamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ministrémosle. El Señor va a darnos la visión de cómo hacer, cómo llegar a ellos para poder establecer un punto de contacto, porque esas personas hoy necesitan mucho de la mano de Dios y mucho del amor de Dios que va a ser a través de cada uno de nosotros. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hizo o no hace resistencia. Lamentablemente en el sistema de allí, Jesús y toda la Biblia también habla a los jueces que tienen que ser lo más recto, lo más justo posible, que no acepten cohecho, que no acepten coimas, que sean justos con el pobre, con el sencillo, y que no se hagan para el lado del rico por las tenencias que él le puede dar.
Muchas veces hay personas, se piensa que los pobres, los jornaleros, los trabajadores de ese tiempo eran personas sin voz, eran personas sin derechos. ¿Quién los va a representar? ¿Quién los va a amparar? ¿Quién va a luchar contra el sistema? Y ustedes saben que eso pasa en Chile en este tiempo con respecto a los bancos, con respecto a las tarjetas. ¿Quién lo defiende a usted? No, es que son 1,000 pesos mensuales que me descuenta y no sé por qué. Sí, 1,000 pesos no hay problema, pero si usted empieza a sumar 1,000 pesos por tantas personas, se hace un tremendo movimiento económico que va a enriquecer a algunos y empobrecer a otros. El otro día escuché en televisión que una señora tenía una deuda de 258,000 pesos con una municipalidad, creo, o con una entidad pública, y le estaban embargando la casa aun cuando ella había pagado esa deuda. 250,000 pesos y estaba perdiendo la casa. Sistemas corruptos que no tiene el pobre o el débil, como un individuo único, no tiene cómo defenderse. Santiago es duro con ellos y les dice: tenga cuidado, que lo que viene es muy fuerte para ustedes. En cierto modo es como un llamado: arrepiéntanse. Es como lo que hizo Nehemías con los ricos de ese tiempo, cuando estaban construyendo y ellos, para poder comer, habían vendido sus tierras, para poder comer han vendido sus cosas, para poder comer se habían vendido ellos mismos y no podían pagar, y estaba la usura metida entre ellos. Y Nehemías los tomó, los zarandeó y dijo: ¿cómo es posible que ustedes a sus propios hermanos le estén colocando estas cargas? Y en ese momento le hizo quitar toda cosa. Entre nosotros ojalá que no hayan prestamistas, entre nosotros que no hayan personas que cobren por si alguien en algún momento dado necesitan. He aprendido que como iglesia no tenemos que prestar dinero, sino tenemos que regalar dinero cuando hay alguien que está necesitado, porque cuando prestamos dinero hay un problema serio. Es preferible regalarlo, porque eso viene de parte de Dios para los hermanos. Viene un segundo tip, el tip que tiene que ver con una promesa gloriosa, del versículo 7 en adelante, 7 al 9, la primera etapa. Por tanto, hermanos, ahora habla la iglesia: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Promesa. Hermanos, el Señor está cerca. Él estaba viviendo la situación circunstancial del momento. Todo el afligimiento que el entorno social, el entorno económico le estaba dando al pueblo de Dios, a los israelitas y a los cristianos en general. Ya había hablado a través de lo que había sucedido en el pasado, pero ahora dice: hermanos, tengan paciencia, el Señor viene pronto. ¿Y qué creen ustedes que ellos pensaban o decían? Si el Señor nos, o mejor dicho, dijera yo tácitamente como lo hace Él: hermanos, tengan paciencia. Todo sufrimiento, toda aflicción que usted tiene va a pasar pronto, porque el Señor viene ya. ¿Qué diría usted? ¿Sabe lo que significa Maranata? Ven, Señor, ven. Era la oración que ellos hacían. Señor, ven, ven, Señor. Estaban agobiados, estaban apretados por todos lados. Y cuando nosotros pudiéramos mirar, mejor dicho, lo hacemos, miramos el contexto que ellos estaban viviendo, incomparable, no hay nada modo de comparar con nosotros. No se puede comparar. Nosotros vivimos en holgura. Nosotros vivimos en libertad absoluta y plena. Ellos no.
Las cosas no le eran como nosotros quisiéramos que están. Tal vez por eso, porque las cosas son muy relajadas entre nosotros. La pregunta que yo haría: ¿cómo estamos esperando nosotros la venida del Señor? O mejor dicho, ¿creemos que Cristo va a venir? ¿Creemos que va a venir pronto? Ese cuento, dicen algunos, lo vengo escuchando desde mis tatarabuelos que dijeron que Jesús venía, y todavía no viene. Por eso el apóstol Pedro tuvo que decir: el Señor no retarda su venida como algunos creen que así es. Pero el Señor, por amor y por misericordia a sus hijos, no ha vuelto a nosotros. Nosotros estamos esperando a Cristo en su segunda venida como las 10 vírgenes, preparados y no preparados. Es cierto, el Señor ha demorado mucho su venida. Es cierto, necesitamos ser liberados de esta carga de mi propio cuerpo, de mi propia carne, del mundo, de todo lo que significa vivir un cristianismo en este tiempo. Las 10 vírgenes estaban preparadas en su momento, pero no se prepararon para una espera más prolongada. Y cuando llegó el Señor, aquellas que sí estaban preparadas pudieron entrar. Las otras, que tenían todo para entrar, no alcanzaron a cumplir el objetivo. Y aun cuando fueron y volvieron, el Señor ya había cerrado la puerta. Estamos esperando al Señor como la parábola de los talentos, algunos produciendo lo que el Señor les había entregado, y cuando Él regresó le dieron cuenta, excepto uno que simplemente le entregó lo primario. Y aún dice: yo sabía quién eras, pero se quedó y no produjo para lo que el Señor quería que hiciera. Los dos anteriores multiplicaron, y el Señor a cada uno de los que estamos acá le ha entregado talentos, pero algunos no lo ha puesto al ejercicio de Dios. Lo tiene ahí, cuidado, no lo he perdido, Señor, no lo he botado, no lo he derrochado, aquí está. El Señor no quiere que lo guardes, el Señor quiere que lo uses. Y cuando Él venga te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Puedes tener muchas excusas, pero ninguna de ellas se justificará delante del Señor. ¿Estás esperando a Dios como el siervo infiel, que cuando el Señor se fue lo dejó a cargo de una estancia o de un lugar o de algo? Y como tardaba, dice la Escritura, su venida, empezó a maltratar a la gente y a hacer uso y abuso de todo lo que tenía allí. ¿O eres como el mayordomo infiel, que cuando fue pillado, que no estaba haciendo bien su obra, y Dios le dijo: da cuenta de tu mayordomía porque es necesario hacer cuentas contigo, y empezó a hacer montones de cosas para seguir siendo beneficiado? En el capítulo 4 aparece un párrafo que también tiene que ver con esto, porque a lo mejor tú estás en esta situación. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece un poco de tiempo, por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No sé de cuál manera tú estás esperando la venida del Señor.
Pero todas estas que he nombrado no son las aconsejables. La Biblia nos dice cómo tenemos que hacerlo. La Biblia nos plantea que es bienaventurado el varón, dice Mateo, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Santiago nos va a decir cómo quiere que sea ese así. En primera instancia dice que tiene que ser con paciencia. La paciencia es un elemento muy complicado, porque algunas veces confundimos paciencia con pasividad. Y la paciencia que refiere acá es una constante, permanente, seguir adelante, seguir sin descansar. Falta poco, por lo tanto no desmayes, sé paciente. Falta poco, no abandones, no renuncies. Pronto todo terminará, pronto se acabará todo. Espera simplemente un poco más. Nos presenta dos ilustraciones. Nos presenta la ilustración del labrador, aquella persona que tiene que ir primeramente a preparar la tierra, a trabajarla de tal manera para que puedan hacer los surcos donde colocará el fruto que quiere que salga, la semilla. Luego de taparla y esperar que Dios mande la lluvia, esa lluvia temprana y que algunas veces tarda. Ese hombre que tiene que esperar que el agua penetre a la tierra y empiece a hacerse el milagro de la vida. Ese hombre que va todos los días a ver cómo está el campo y no ve nada, pero es paciente, sigue yendo, hasta encontrar lo que el Señor va a hacer de allí. La paciencia es algo que nosotros necesitamos. Hoy posiblemente no veas nada. Lo único que veas sean problemas, sean dificultades, sea esto o lo otro. Pero el Señor te dice, sé paciente, espera. Yo estoy contigo, espera, ya pronto se solucionará. Y eso es lo que podemos hacer. Junto con la paciencia está el fortalecer nuestros corazones. La importancia de la comunión entre nosotros es súper importante, porque cuando estamos en comunión, nuestros corazones se sienten compungidos cuando alguien está triste y se siente alegre cuando escuchamos los testimonios de gozo y de alegría. Cuando usted escucha que otro ya pasó por este tema y lo pudo superar, usted dice, mi corazón es inflamado, es nuevamente motivado a continuar. La venida del Señor sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora. Algunos han intentado jugar con la estadística, con los años, con esto otro. Pero Jesús nos dijo que nadie sabía ni el día ni la hora, solo nuestro Dios Padre. Esa es una gran verdad. La segunda gran verdad es que al no saber ni el día ni la hora, dice que va a ser tan repentino como un relámpago, o va a ser como la venida de un ladrón en la noche, como nos pasó a nosotros. Si usted supiera cuando Jesucristo viene, ¿cambiaría su vida? ¿Cambiaría su estilo de vida? ¿Cambiaría sus hábitos? ¿Cambiaría su forma de ser, su forma de hablar? ¿Cambiaría algo? ¿O seguiría viviendo exactamente igual, aun cuando supiera el día y la hora que Jesucristo viene? Estoy convencido que cambiaríamos. Y aun cuando nosotros no andamos descarriados ni andamos en pecado, hay muchas cosas que nosotros no estamos cumpliendo y que Dios quiere que las hagamos. Por eso, nosotros damos gracias a Dios de poder tener la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice en 1 Pedro 4:7, sed sobrios y velad en oración. Tenemos que tener cuidado porque descuidamos algunas cosas que son muy, muy peligrosas. No podemos decir que tenemos todo bajo control. No podemos decir que no nos importa cuando Cristo venga. El Señor viene y viene a estar con nosotros. No solamente tenemos que
tener paciencia. No solamente tenemos que esperar con nuestros corazones fortalecidos, sino también dice que no tenemos que quejarnos. Versículo 9. No os quejéis. No os quejéis porque unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante. Y aquí quisiera ir nuevamente a Santiago para mirar este mismo texto que no alcanzamos a tocarlo la semana pasada, el capítulo 4, versos 11 y 12. Dice: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Cuando nos quejamos es porque algo nos molesta de otro. Cuando nos quejamos es porque no estamos conformes con otro. Y lo que está diciendo Santiago es que aprende a guardar silencio frente a esto. Si hay alguien a quien decir las cosas, es al juez. Porque nosotros no somos jueces. Nosotros somos todos exactamente iguales. No hay uno sobre otros. Que tengamos funciones, que tengamos roles distintos, no nos da el derecho de ponernos sobre otro, juzgarlo y condenarlo. Uno solo es el que juzga, uno solo el que condena, y ese es Jesucristo. Él es el que lo va a hacer. Seguimos con otro ejemplo que nos está dando de la paciencia. Sigo leyendo. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones, ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero por sobre todo, no, hasta ahí nomás, ese, porque después viene otro concepto con respecto a lo mismo que tenemos que pensar. Otros profetas. Quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 11, los versículos 35 al 40, un poquitito más atrás o antes de este libro. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos alcanzaron buen testimonio porque llegaron a la meta, aunque pasaron problemas y dificultades, llegaron a la meta. Por eso los profetas son ejemplo para nosotros. Ellos vivieron en forma anacrónica a su tiempo, muchos de ellos. Ellos no fueron contextualizados. Así como usted no comparte ni concuerda con muchas cosas del mundo, porque usted es un hijo de Dios, les pasó a ellos. Y por ser diferente fueron atacados. Lo mismo pasa. Por eso los profetas para nosotros son un testimonio vivo. Ellos nunca se dieron por vencidos. Y el mensaje implícito es que nosotros no nos dejemos vencer. Nos habla de Job. Pero es interesante que dice la paciencia de Job. La paciencia de Job fue muy especial. Mire, dice que Job protestó. Job cuestionó, argumentó.
pero nunca perdió la fe. La angustia mayor de Job fue haber sido separado, creer que Dios lo había separado. Pero como dice la Escritura, tanto en los profetas como en Job, el beneficio final fue mucho más allá de lo que ellos esperaban. Si somos pacientes, si resistimos lo que nos toca vivir en este tiempo, téngalo por seguro, amado hermano, que su bendición, tanto material como espiritual, va a ser mucho, mucho mayor. Jesucristo dijo en algún momento dado a sus discípulos cuando le decían con respecto a quién podía ser salvo después de haber dejado todo. Jesús le dijo, no hay ninguno que dejando todo, y aún su propia vida, no recibirá 100 veces más que lo que hoy tienen en esta vida y en la venidera. El ejemplo de ellos es muy bueno para nosotros. Y el versículo que no leí intencionalmente es el versículo, ¿dónde está? El 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea, para que no caigáis en condenación. Dios espera que mientras Él llegue, nosotros seamos íntegros. ¿Sabe por qué tenemos que llegar a jurar de repente alguna acción que vamos a hacer? Porque la gente no nos cree. Si tú dices que vas a ir y no vas, la próxima vez que digas que vas a ir, dice, te juro que voy, te lo prometo que voy a estar. No lo haga. Tu sí sea sí, tu no sea no. Necesitamos hermanos íntegros, hermanos que seamos dignos de confianza. Nos habla los versículos siguientes de lo que es la comunión de la iglesia, que es la dependencia en la comunidad. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la solución? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Afligido, enfermo, la respuesta siempre va a ser la oración. Pero la oración especial, la oración de la comunidad. Y aquí yo tengo una queja que no es de esta iglesia, sino generalizada, porque hay personas que piensan que porque soy pastor y oro más a Dios, supuestamente, tengo una bolita de cristal y voy a saber cuando alguien está enfermo. Y la verdad le digo que no es así. No sé si en el viaje de Temuco acá se me quebró la bolita o se empañó, pero no veo nada. Por eso de repente hemos colocado por ahí el teléfono, el correo electrónico, el número de celular. Pastor, necesito que me visite, estoy enfermo. O mire, mi esposo está enfermo, o mi hijo está enfermo. No me llaman. Y yo lo hablo en general porque de repente por terceras personas me entero de que alguno de ustedes está enfermo. Entonces yo no sé si no quieren que lo vaya a ver. No sé si no quiere que ore por él. Pero hay personas que no lo hacen. Y eso no es parte de la comunidad, porque la comunidad dice, si yo estoy enfermo, llama a la iglesia para que vayan y oren por mí. En los cultos pudiéramos hacer de vez en cuando estas oraciones. Si hay alguien que necesita, venga aquí adelante, oremos como iglesia.
Cuán importante es sentirnos parte de esto. Cuán importante es sentir que los demás me van a apoyar en mis necesidades. No me van a cuestionar si estoy enfermo o no, me van a apoyar para que Dios haga el milagro en mi vida. Este es un consejo de la comunidad, de la iglesia que vive en comunidad y que somos un cuerpo, que somos familia. Necesitamos ayudarnos, auxiliarnos. Y tal vez lo único que podamos hacer es orar por la persona y hacerlo de tal manera que el Señor haga el traslado de carga espiritual para que el Señor sea glorificado. Espero que nunca más tenga que decir esto aquí. Y espero escuchar, mi teléfono puede estar sonando todas las veces y si es necesario, es para eso, para poder compartir con ustedes los momentos de su aflicción. Cuando estamos alegres se nota, no tenemos que decirlo. Hay hermanos que danzan, levantan las manos con gozo, con júbilo cuando hay alegría y se les nota en el rostro que estamos contentos. Y es bueno, porque el gozo contagia. El gozo que experimentamos contagia, porque hermanos de repente que vienen alicaídos, con pena, con tristeza, y cuando ve el gozo de los hermanos, el abrazo de los hermanos, corazones fortalecidos. Nos hace bien, nos hace bien. El uso del aceite. Algunas veces se ha cuestionado dentro de la iglesia porque el aceite representa, en un sentido, representa un medicamento del tiempo que estamos hablando. ¿Se acuerda usted el tema de ahí del buen samaritano? Le ungió con aceite al herido y lo llevó después a la posta, al hospital o algún consultorio lo llevó. El aceite no es sinónimo de ir en contra de la medicina. No están en contra, no están en contra. La Iglesia Universal, Católica Universal, ha colocado como la extrema unción, como un elemento que se hace a los enfermos. Pero esos son los enfermos que ya están pensando que van a morir. Para nosotros no es así. El aceite es para alguien que va a vivir y que va a ser consagrado, y estamos consagrándolo al Señor porque queremos que trabaje allí. El aceite para nosotros se transforma en el símbolo del Espíritu Santo que está tocando a esa persona y creemos que Dios lo va a hacer. Ahora, para que la oración sea efectiva, dice, la oración eficaz, para que la oración eficaz sea productiva y provoque lo que tiene que hacer, tiene que haber una condición. ¿Y usted leyó la condición? ¿La recuerda? ¿Que leímos en el mismo texto? Versículo 16. ¿Cuáles son? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Alguna vez en mi vida me pregunté por qué la iglesia no es efectiva en la oración. Pudiera ser simplemente un acomodo, un justificar, que muchas veces nosotros no estamos en santidad con Dios, porque nuestros propios pecados impiden una cercanía con Dios. Isaías dice, Dios no ha dejado de responder sus oraciones. El problema está en que sus pecados, nuestros pecados, hacen una barrera entre Dios y nosotros. Es tan fácil estar sin pecado, amados hermanos. Es tan simple en el buen sentido de la palabra, no simplista. Es tan simple como reconocer que hemos fallado, como reconocer que no hemos hecho bien las cosas y decirle, Señor, perdóname. Y sabe que es automático. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo cree? Hagámoslo. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Alguien más? Leamos el texto de nuevo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Primer paso es a Dios, pero no exclusivamente a Dios,
Porque si yo he hecho algo malo con respecto a mi hermano Luis, y voy yo y le digo, Señor, perdóname porque hablé mal de Luis, pero no voy donde Luis y le digo, Luis, perdóname porque te ofendí, y espero el perdón de él, ¿sirve algo? Es cierto, mi barrera con Dios está libre, pero mi barrera con mi hermandad, mi comunidad, no está libre hasta cuando yo saque el pecado, hasta cuando yo confiese en mis errores, hasta cuando pida perdón. ¿Sabe que el pedir perdón es un problema muy serio entre nosotros? Nosotros hemos dicho muchas veces, yo no soy Dios para perdonar. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonarnos. Yo debo dar y pedir perdón. Porque el que no perdona se coloca en el lugar de Dios. Dios es el único que tiene el derecho a decir, no te perdono. Pero Dios quiere perdonarnos. Y gracias a Dios porque Él quiere perdonarnos. Y cuando nosotros mantenemos las distancias, yo he sabido muchas veces y me ha tocado de ir donde algún hermano porque yo me equivoco muchas veces y decirle, hermano, perdóname, me equivoqué, te ofendí en esto, hice mal esto otro. ¿Y sabes lo mínimo que yo espero? Que ese hermano me diga, te perdono. Y también te digo que me perdones porque posiblemente yo también hice algo que provocó esto. Si usted hace eso, si usted recibe al hermano que viene a pedirle perdón, y usted le entrega y le da perdón y también pide perdón, usted va a seguir siendo la misma persona. No va a ser menos, va a ser más. Porque va a lograr que haya algo maravilloso de unión con esa persona. La otra vez conversamos por este mismo tema. No, ¿dónde está tu hermano? Fue que hablamos. Y yo les demandé que si había alguien de las personas que no están, que usted sentía que había algo, usted fuera y pidiera perdón. Algunos lo hicieron. Y algunos, no sé si todos, porque algunos hablaron conmigo que lo habían hecho. Y algunos me dijeron, fuimos, pero era como hablarle a la muralla, porque no recibimos nada de esa persona, porque parecía que no quería que nosotros nos acercáramos. Eso no es lo que Santiago dice. Confesemos nuestros pecados. Existe una reunión que a mí no me gusta mucho, no sé a los líderes de acá qué les parece, que se llama reunión de corazón abierto. Es donde nos juntamos todos de una manera especial y decimos lo que sentimos del otro, de confesiones de esta naturaleza. Los moravos, un sector de los huelellanos, ellos hicieron esto y se reunían una vez o dos veces a la semana para hacer esto, pero algunas veces es usado para criticar a otro, unas veces para tirarle toda la basura a una persona y en vez de animarla y sacar toda esa barrera, la persona se va más y más cargada. Hágalo en privado. No solo confesar nuestras ofensas los unos a los otros, sino el segundo mandato que está diciendo este versículo es orar. Cuando no hay barrera entre Lalo y yo, ¿podemos orar o no? Su carga puede ser mía, la mía puede ser de él. Es rico, hermanos, que no hayan barrera entre nosotros, que no hayan distancia. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y finalmente, los dos últimos versículos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay una responsabilidad implícita acá, y la responsabilidad es terminar la obra que Cristo hizo. Cristo ha usado esta iglesia, Cristo le ha usado a usted, nos ha usado a nosotros para que otros le conozcan. Es posible que
ellos o nosotros podamos desviarnos. Ninguno de nosotros está libre de cometer errores, de desviarnos. Ninguno de nosotros. La sentencia bíblica es tan fuerte que dice: el que esté firme, el que se sienta seguro, cuidado. La arrogancia, la soberbia nos puede hacernos sentir superior y creer que nosotros jamás vamos a hacerlo. ¿Sabe usted que la apostasía es posible? Y la apostasía muchas veces comienza con medias verdades. Las grandes enseñanzas herejes que tenemos en el día de hoy comenzaron con sutiles medias verdades en el Evangelio. Por eso es tan drástico el apóstol Pablo y todos los apóstoles cuando tratan de cortar tempranamente con una doctrina que no es bíblica, porque nos puede desviar. Suave, lentamente puede pasar. O nos puede pasar que algunas veces tenemos nosotros una doctrina tan pura que la doctrina es más importante que el amor de Jesucristo. Jesús cuestionó a su gente, a los fariseos en su tiempo, cuando le dijo que la ley que ellos estaban practicando estaba por sobre el espíritu de la ley, pero nada puede estar por sobre el espíritu de la ley. Ejemplo, el guardar el día sábado. Para ellos el guardar el día sábado era terriblemente importante, pero colocaban subterfugios. A cierta cantidad de metros que tenían que caminar, dejaban algo para seguir caminando y explayarse. Por eso Jesús dijo: ¿para qué es el día de reposo? ¿El día de reposo se hizo para el hombre o el hombre para el día de reposo? Y algunas veces nosotros podemos colocar doctrinas nuestras, que son bíblicas, no digo que no son bíblicas, pero estamos colocando con tal rigidez que nos hacemos tan fuera del amor mismo de Dios, que pareciera que no es el Evangelio. Como hemos dicho, no somos llamados a juzgar a nadie, sino el llamado que Dios hace a la iglesia a restaurar a aquellos que se han extraviado. La iglesia de Jesucristo, esta iglesia, mientras el Señor me permita mostrarle y motivarle a ustedes, la iglesia no es para los sanos, para los mejores. La iglesia es para todo aquel que necesita a Jesucristo. Aquel que viene a ser restaurado necesita esta iglesia. Esta iglesia no puede ser clasista, es decir, solamente los de cierta condición pueden entrar. Jesucristo lo aceptó a todos. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas a todos. Y nosotros, por ser sus hijos, los representantes de Jesucristo, tenemos que cumplir esa meta. Nuestros brazos abiertos para aquellos que están mal. La iglesia es una entidad sanadora. Es una comunidad sanadora. Aquí tenemos que sanarnos. Aquí tenemos que cambiar. Si alguno de ustedes, si alguno de nosotros, esto es una labor no de los diáconos, de los pastores, esto es una labor de todos. La bendición es que esa persona ya será salva, estará dentro del reino de Dios, volverá a adorar a Jesucristo, volverá a servirle a Jesucristo, y ya no habrá ningún pecado que entorpezca. Mire lo que dice Primera de Juan, con este versículo terminamos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando tú y yo buscamos al descarriado, buscamos al herido, buscamos al que está magullado, buscamos a aquella persona que a lo mejor consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, con razón o no razón, se fue de entre nosotros, sigue necesitando a Jesucristo. Por alguna razón el Señor lo trajo a esta iglesia. Por alguna razón el Señor quiere que esa persona le sirva aquí. Hoy día una hermana me hablaba de otra hermana que estaba en otra iglesia, pero que ya no se está congregando. Pero en el corazón de ella estaba el decirle: involúcrate. Son personas que nos necesitan. Hay muchos más de los que aquí estamos que afuera necesitan de nosotros.
Esos ya conocieron el mensaje, ya gustaron las cosas de Dios. Es cosa de reencantarlos para que vuelvan con nosotros. Yo agradezco a Dios por el trabajo que nos dio de leer este libro, y yo sé que ha sonado duro en muchos aspectos. Me ha costado buscar palabras para no ofender a nadie, pero creo que el mensaje de Santiago es pertinente para el día de hoy. Y espero que Santiago se haga vida en nosotros, y el Espíritu Santo que permitió que Santiago escribiera esto pueda estar en nosotros para ser testigos de Jesucristo en este tiempo. Gracias, Jesús, por este maravilloso libro que muchas veces no hemos considerado tan fuertemente porque no tiene pasajes maravillosos de doctrina, pero tiene una vivencia espiritual maravillosa. Permítenos vivirlo, permite que lo hagamos carne entre nosotros, permite que como comunidad podamos mirar todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, todas las injusticias, y luchar para que esas puedan ser quitadas del medio del yugo de tanta gente que en esta hora la está sufriendo. Pero también haznos una comunidad que podamos amarte a ti, amar al hermano, y también ir en busca de aquellos que hoy te necesitan. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.